Quedamos en Salmo 33:9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? El poder de Dios se manifiesta a través de su palabra creadora, dando vida a lo que no existía. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios intervino poderosamente en la vida de su pueblo, liberándolos de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Guiándolos en el desierto y dándoles la tierra prometida. El libro de Éxodo narra los 10 poderosos y sobrenaturales juicios que Dios envió sobre Egipto para liberar a Israel. En cada uno de ellos vemos el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre los dioses falsos de Egipto. Esto muestra que ningún poder humano o entidad espiritual puede resistir el poder de Dios. Amén. El poder de Dios es manifestado también en nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Jesús afirmó su divinidad y su poder en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 20:18 proclamó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús realizó milagros numerosos durante su ministerio, sanando enfermos, multiplicando panes y peces y resucitando a los muertos. Estos milagros son testimonios del poder sobrenatural de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Además, su resurrección de entre los muertos es la mayor demostración del poder divino sobre la muerte y sobre el pecado que tiene Dios. Amén. Ahora, el poder de Dios no solo se manifiesta en la creación, en la liberación de su pueblo, en nuestro Señor Jesucristo, sino también el poder de Dios se manifiesta en la vida del creyente. El poder de Dios no se limita a la creación y a la historia de la salvación, sino también en la vida del creyente. El apóstol Pablo nos anima en Efesios 1:18-20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Dice, el primero dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Amén? Nuestra sabiduría viene de Él, no hay otro. ¿Sí? Para que sepamos cuál es la esperanza a que hemos sido llamados, para obtener el espíritu de sabiduría y de revelación. Pregunta, ¿cuánto podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Amén? Que allí está el consejo de Dios, el cual debemos de buscar siempre. ¿Amén, hermano? Si es así, es correcto buscar el consejo de Dios en su palabra. El mundo está como está porque busca consejo en todo lugar, menos en las Escrituras. ¿Amén? Entonces, ¿por qué muchas veces antes de tomar decisiones no buscamos el consejo de Dios en su palabra? Algunas veces nosotros también tomamos decisiones conforme a nuestro criterio y a nuestra voluntad. ¿Y cómo nos va? ¿Sí? ¿Estaremos orando a Dios si somos guiados por nuestra voluntad? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué seguirlo haciendo? ¿Sí? Si luego vamos a terminar postrados pidiendo perdón ante Dios por las decisiones que tomamos apartados de Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo haciéndolo a nuestra manera, sin consultar al dueño, amo y Señor que compró su iglesia por precio de cambio? ¿Sí? Jesús dijo, apartado de mí, nada podréis hacer. ¿Sí? No actuemos como dueños de nuestras propias vidas y
Olvidamos que Él nos compró a precio de sangre. Somos su iglesia y todo le pertenece a Él. Amén, hermano. Muchas veces pensamos que merecemos todo y que todo se tiene que hacer como queremos. Si no, dice, si bien no me toman en cuenta para nada, no me saluda, el pastor me ignora, no me visita, no me llama. ¿Sí? ¿Por qué le dieron este asiento a otro y no a mí? ¿Sí? Entonces, si no demostramos nuestra madurez espiritual, estamos demostrando, ¿sí?, que necesitamos abrir nuestro corazón a Dios para que obre en nuestras vidas. Amén. Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador y Señor, experimenta el poder de Dios, una transformación personal en su vida. ¿Sí? Según de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. El poder de Dios nos capacita para superar las pruebas, las dificultades, las tentaciones, las luchas, los desafíos. ¿Sí? Cuando hemos aprendido a confiar y a descansar en Él, ¿y cómo vamos a descansar en Él? Si no leemos su palabra. Amén. O si lo leemos, no creemos en su palabra y seguimos tomando decisiones como nos parece. Amén. Filipenses 4:13, Pablo afirma, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo, con su vida, dio testimonio del poder de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos dar ese testimonio y yo creo que Dios todavía está trabajando en nosotros. Amén. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Dice, ¿cómo podemos acceder a que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? A mi consideración personal, yo digo, primeramente, que hay un arrepentimiento y sometimiento a la voluntad de Dios. Tener fe y la seguridad que Dios es fiel a su palabra. La oración, la lectura de las Escrituras, el amor por los demás, humildad de corazón y servicio. ¿Ven? Este es el punto 1. Ahora vamos al punto número 2. No me avergüenzo del Evangelio porque es un mensaje para todos. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? En segundo lugar, no me avergüenza el Evangelio porque es un mensaje que no hace acepción de personas. ¿Sí? En Mateo 8, del 5 al 12, hay el caso de un centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaúm, vino a él el centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oído Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel me ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué Jesús sanó al siervo del centurión a pesar que este era romano y los romanos perseguían a los judíos? Porque para Dios no hay acepción de personas. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salga. ¿Sí? Hay el último versículo, el 12, dice, mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el yugo y crujir de dientes. ¿Sí? Para entender mejor este versículo 12, veamos lo que dice esta misma versión,
esta misma escritura, en la versión Dios habla hoy. Dice, pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Esta versión me da a entender que deberían estar en el reino y no están. ¿Sí? ¿A quiénes se refiere? Tiende a entender que estas personas son personas que conocieron a Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Que le gustaron y saborearon su palabra. Que se congregaban en una iglesia, que eran alimentados espiritualmente. Quizás tenían algún cargo en la iglesia, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Y venían a la iglesia solo para socializar. ¿Sí? No se les podía decir nada porque se ofendían. Sí, se creían dueños de la verdad, pero estaban enseguecidos completamente. El reino de Dios les fue abierto, pero no entraron porque amaron mal las cosas del mundo. Se apartaron creyéndose más sabios que Dios. Se perdieron en su propio engaño. Amén. Pregunta, ¿Dios tiene el poder para cambiar a cualquier persona? Amén. ¿Por qué no lo hace? ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio una libertad para escoger el bien y el mal. Y Él respeta nuestra libertad. Amén. Dice la palabra, a muchos el Señor les dirá, nunca os conocí. Es fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero está escrita en la Biblia. ¿Sí? Perdón, pero no me estoy refiriendo a ninguno de aquí, porque aquí todos somos santos, ¿verdad? Amén. Gracias. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Solo Dios conoce nuestras intenciones en cada cosa que hacemos. No hay nada oculto para Dios. Podemos engañar al hombre, pero no a Dios. ¿Sí? Claro que dicen, no se engañen. Dios no puede ser juzgado. Pues todo lo que el hombre se sembrare, eso también se dará. Amén. No olvidemos que siempre Dios nos está viendo. En todo lugar nos podemos esconder de la presencia de Dios. ¿Sí? Hermanos, no por aceptar a Cristo en una oración somos salvos. Si no hemos permitido que tu palabra penetre en nuestro corazón para que Dios haga los cambios, no daremos fruto. Ni mucho menos podremos dar testimonio que somos hijos de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace conocedores, pero no necesariamente nos hace sabios. Sabiduría es aplicar el conocimiento que tengo de la palabra de Dios en mi vida diaria, ¿no? En las decisiones que tomo. Que la sabiduría que viene de Dios a nuestras vidas nos dará la seguridad que nada escapa a su voluntad y nos ayudará a descansar en él plenamente, cualquiera sea la circunstancia. Proverbios 9, 10 al 12 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y los sueños de vida se te realizarán. Si fueres sabio, para ti lo será, pero si fueres escarnecedor, para mí tu sueño. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es un mensaje que no hace acepción de personas. La religión judía llegaba al absurdo de menospreciar a la mujer a tal punto que ni siquiera se le permitía a un hombre hablar con ellas en la calle. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Nuestro Señor Jesucristo rompió con esta creencia cuando habló con la mujer samaritana. Amén. Juan 4, 7 dice, vino una mujer de Samaria tocando agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es un mensaje que no hace distinción.
de personas. ¿Cuántas veces hemos dejado de compartir el Evangelio con la persona? Quizás por ser insensible, por su condición, o porque creemos que no merece la oportunidad de salvación, o simplemente no queremos hacer, ¿sí? Negándole la oportunidad de recibir lo que nosotros recibimos por gracia. Lo recibimos sin merecerlo, por amor de Dios hacia cada uno de nosotros, por amor de aquel que dio su vida en una cruz para librarnos de la condenación que pesaba sobre nuestros hombros por nuestros pecados, ignorando que para Dios no hay nada imposible. No hemos entendido que el amor de Dios no hace acepción de personas, que Cristo murió por pobres, ricos, blancos, negros, grandes, chicos, hombres, mujeres, sabios, necios. Amén. Presentar el Evangelio es responsabilidad del creyente y no exclusividad de la Iglesia como institución. Si creemos que la Iglesia no lo está haciendo, entonces hagámoslo nosotros, sin murmurar, ni hablar más de la Iglesia ni del siervo de Dios. Somos embajadores del reino, hermanos. Por lo tanto, si en el lugar donde recibimos no está llegando el Evangelio, hagámoslo nosotros. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Sin hacer mucho ruido, solo entre Dios y nosotros. La Iglesia tiene esta tarjeta que está atrás. ¿Cuántos lo llevan? Acá está el Evangelio especificado, completamente. La Iglesia está haciendo su parte. A nosotros nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Amén? También hay mucho material acá. La Iglesia está trabajando para que el Evangelio se extienda, pero nosotros estamos dormidos. No estamos usando el material que tenemos. ¿Sí? Es muy importante y los animo que nos pongamos a predicar el Evangelio. Más en este tiempo, que el fin se acerca. Hay mucha gente que tiene hambre y que busca de Dios. Amén. También los judíos tenían en poco a los niños, y por esta razón, en cierta ocasión los discípulos aceptaban a los niños que se acercaban al maestro. Pero una vez más el maestro nos demostró que él no hace excepción de personas, ni siquiera de los niños. La Escritura dice entonces le fueron presentados los niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le respondieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se les digáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Por esta causa no me avergüenza el mensaje del Evangelio, porque para salvar a todo aquel que cree, sino también es un mensaje que no hace distinción, es para todos. Hermanos, aquí nadie es mejor que nadie. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? No por derecho ganado ni por voluntad propia. Venimos a este lugar a adorar y honrar a Dios de corazón, ¿sí? Con nuestras acciones dando testimonio que somos hijos de Dios. Venimos a la iglesia para aprender a convivir como hermanos, ¿sí? Aquí venimos a dar testimonio que el amor de Dios mora en cada uno de nuestros corazones. Amén. Como dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Amén. Tenemos el compromiso como iglesia de leer la Biblia completa en un año, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero si leemos y no tomamos consejo de su palabra y la ponemos en práctica, estamos anulando con nuestras acciones que el poder de su palabra obre en nosotros. ¿Sí? El conocimiento de su palabra nos salva. Buscar la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad nos salva. ¿Sí? El poder transformador de Dios se manifiesta en aquellos que han creído el Evangelio, en la obra redentora de Cristo, y ha rendido su vida a Dios. Creer en la Biblia significa obedecer. Yo no puedo decir que creo en Dios si no obedezco su palabra.
¿Cómo demostramos que le tenemos a Dios? Obedeciendo el consejo de su palabra. ¿Ven? Marcos 16, 15 al 16 dice, en la versión Dios habla hoy, y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. ¿Sí? Por esta causa creo en el mensaje del Evangelio, y no me avergüenza porque el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Continuamos con el punto 3. No me avergüenzo del Evangelio porque es una fuente que fortalece mi fe. Amén. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Finalmente no nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje que fortalece nuestra fe. La fe es preciosa e incalculable para todo cristiano, ya que por un lado nos hace creer y llamar las cosas que no son como si fueran. Dice su palabra, después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por otro lado, nos ayuda a acercarnos y trabajar para recibir nuestros maratones que Él tiene preparado para los que le sirven fielmente y sin desmayar por amor a Él. El libro de Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y que es galardonador de los que le creen. No obstante, nuestra fe es constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. Romanos 10:27 dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por esta razón, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder de salvar al que cree y no hace excepción de personas, sino también es la fuente que alimenta y fortalece nuestra fe de tal modo que verdaderamente andemos en el mundo por fe. ¿Sí? Nuevamente, como dice su palabra, va a ser justo por la fidelidad. Amén. Conclusión. El poder de Dios es ilimitado y se manifiesta en diferentes formas de la creación, en la historia de la salvación y en la vida del creyente. Así como el apóstol Pablo, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, porque es un mensaje tanto para judíos como para gentiles, y no hace excepción de personas, y porque es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe. ¿Sí? Hermanos, ¿qué nos impide ponernos a cuenta con Dios? ¿Qué nos impide ponernos a cuenta entre nosotros? ¿Qué nos impide reconocer nuestros errores y pedir perdón? ¿Sí? Es más, si tú fuiste el ofendido, ¿qué te impide humillarte y pedir perdón por amor a Dios y a tu hermano? Amén, dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿qué nos impide despojarnos de todo argumento que nos impide estar unidos como hermanos? Dejemos que el amor de Dios se avive en nuestro corazón. El verdadero amor busca el bien del prójimo y no nuestro propio bien. Demos testimonio que somos hijos de Dios amándonos los unos a los otros con amor santo, como Dios nos ama. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace daño indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dicemos que Dios limpie nuestros corazones, que Dios quite de nuestros corazones toda amargura, todo odio, todo rencor,
toda envidia, toda rivalidad, todo lo que no le agrade, todo lo que no le glorifique a Él, y que Dios llene nuestro corazón de su amor, de su paz que sobrepasa todo entendimiento, nos llene de su gozo y de su bendición, así que cada uno de nosotros. Amén. Hermano, les invito que nada de Dios que vamos a ver. Gracias te damos por Dios, por todo lo bueno que eres para nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús orando, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu victoria y tu majestad. Que para ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermano. Que el Señor nos bendiga.